El otoño en Nueva York siempre tiene algo mágico, pero esa mañana, la magia se desvaneció tan pronto como recibí la llamada. Soy Jack Harper, detective de la policía de Nueva York, y aunque he visto de todo en esta ciudad, nada me preparó para lo que encontraría en la Universidad de Hudson. El cuerpo de la profesora Eleanor Whitmore yacía en el suelo de la biblioteca universitaria, rodeada de libros antiguos y manuscritos raros. Su rostro, antes sereno y lleno de vida, ahora estaba congelado en una expresión de terror. La escena del crimen era casi surrealista. La luz tenue de las lámparas de la biblioteca proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas, y el silencio solo era interrumpido por el leve zumbido de los fluorescentes. La profesora Whitmore era una figura respetada en el departamento de historia, conocida por su trabajo sobre las sociedades secretas del siglo XIX. Su muerte no parecía un robo frustrado, nada había sido tomado, y su bolso aún contenía su billetera y joyas. Esto era personal. Comencé mi investigación hablando con el guardia de seguridad que encontró el cuerpo. Frank Morrison, un hombre de unos 50 años con una mirada cansada, me contó que había visto a la profesora entrar a la biblioteca alrededor de las 8 de la noche, justo antes de que cerrara. Ella venía aquí casi todas las noches, dijo Frank. Pero anoche fue diferente. Parecía nerviosa, como si alguien la estuviera siguiendo. Frank también mencionó que había visto a un hombre joven, posiblemente un estudiante, merodeando por la biblioteca antes del cierre. No recordaba su nombre, pero lo describió como delgado, con gafas y una chaqueta de cuero negra. Era un comienzo. Mientras recorría la biblioteca, algo llamó mi atención: un libro abierto en el escritorio de la profesora Whitmore. Era un volumen antiguo sobre los Illuminati, con una página marcada que hablaba de rituales de iniciación. En el margen, había una nota escrita a mano: la verdad está en el pasado. No estaba seguro de qué significaba, pero sabía que era importante. El siguiente paso era encontrar al estudiante que Frank había visto. Con la descripción que me dio, me dirigí al departamento de historia. Allí, la secretaria del departamento, una mujer llamada Margaret, me informó que el estudiante que coincidía con la descripción era probablemente Ethan Carter, un alumno de último año que trabajaba como asistente de investigación para la profesora Whitmore. Ethan Carter vivía en uno de los dormitorios del campus. Cuando llegué a su habitación, lo encontré sentado en su escritorio, rodeado de libros y papeles. Parecía nervioso cuando le mencioné a la profesora Whitmore. Ella era increíble, dijo Ethan, evitando mi mirada. Pero últimamente estaba diferente, como si estuviera obsesionada con algo. No sé qué era, pero parecía asustada. Le pregunté sobre su presencia en la biblioteca la noche del crimen. Ethan negó haber estado allí, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. Sus manos temblaban y su voz se quebraba. Sabía que estaba ocultando algo. Antes de irme, noté un libro en su estantería que me llamó la atención: Los secretos de las sociedades secretas. Era el mismo tema en el que la profesora Whitmore había estado trabajando. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Esa noche, decidí investigar más sobre el libro que había encontrado en el escritorio de la profesora Whitmore. En mi apartamento, abrí el volumen y comencé a leer sobre los rituales de iniciación de los Illuminati. Una frase en particular me llamó la atención: solo aquellos que conocen el pasado pueden controlar el futuro. Me pregunté si la profesora Whitmore había descubierto algo que alguien no quería que se supiera, tal vez algo relacionado con la universidad misma. Recordé que la Universidad de Hudson tenía una larga historia, fundada en el siglo XIX, y que muchas de las familias fundadoras aún tenían influencia en la institución. Al día siguiente, visité el archivo histórico de la universidad. Allí, encontré documentos que mencionaban una sociedad secreta llamada el Círculo de la Sabiduría, que supuestamente había sido fundada por algunos de los primeros profesores de la universidad. Según los registros, el círculo se disolvió a principios del siglo XX, pero había rumores de que aún existía en la clandestinidad. Uno de los nombres que aparecía en los documentos era el de Jonathan Whitmore, un antepasado de la profesora Eleanor Whitmore. ¿Era posible que ella hubiera descubierto algo sobre el círculo que la llevara a su muerte? Con esta nueva información, decidí confrontar a Ethan Carter nuevamente. Esta vez, fui más directo. ¿Qué sabes sobre el Círculo de la Sabiduría?, le pregunté. Ethan palideció. No sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz temblaba. Ethan, si sabes algo, es mejor que me lo digas ahora. Esto es un asesinato, y si estás involucrado,
las cosas no van a terminar bien para ti. Finalmente, Ethan cedió. La profesora Whitmore estaba investigando el círculo, admitió. Ella creía que aún existía y que algunos de los profesores actuales eran miembros. Me pidió que la ayudara a recopilar información, pero algo salió mal. ¿Qué salió mal?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Recibí una llamada anónima, dijo Ethan. Alguien me advirtió que dejara de investigar. Dijeron que si no lo hacía, la profesora Whitmore pagaría el precio. Yo no les creí. Pensé que era una broma. Ethan estaba al borde de las lágrimas. Sabía que no estaba mintiendo, pero también sabía que había más en esta historia de lo que él estaba dispuesto a admitir. Con la confesión de Ethan, decidí profundizar en la historia del Círculo de la Sabiduría. Descubrí que uno de los profesores actuales, el Dr. Richard Langston, era descendiente de uno de los fundadores del Círculo. Langston era un hombre respetado en la universidad, pero algo en su pasado no cuadraba. Confronté al Dr. Langston en su oficina. Al principio, negó cualquier conocimiento del Círculo, pero cuando le mostré los documentos que había encontrado, su actitud cambió. La profesora Whitmore estaba obsesionada con el pasado, dijo Langston, con una mirada fría. Ella creía que el Círculo aún existía y que estábamos involucrados en actividades ilegales. Pero no es cierto. El Círculo se disolvió hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué la mataron?, pregunté, observándolo cuidadosamente. Langston suspiró. No la matamos. Pero hay personas que no quieren que ciertos secretos salgan a la luz. Personas poderosas. Y cuando Eleanor se acercó demasiado a la verdad, decidieron silenciarla. Finalmente, Langston me dio un nombre, Victor Blackwood, un antiguo alumno de la universidad y ahora un influyente empresario. Blackwood había estado financiando secretamente a la universidad durante años, y según Langston, era el verdadero líder del Círculo. Con esta información, me dirigí a la mansión de Blackwood en las afueras de la ciudad. Allí, lo encontré en su estudio, rodeado de libros y artefactos antiguos. «Detective Harper», dijo Blackwood, con una sonrisa fría. «Sabía que vendrías». Victor Blackwood está bajo arresto por el asesinato de la profesora Eleanor Whitmore, dije, mostrando mi placa. Blackwood se rió. «No tienes pruebas», dijo, «y nunca las tendrás». Pero yo ya había reunido suficiente evidencia. Con la ayuda de Ethan y Langston, logré conectar a Blackwood con el asesinato. Finalmente, la verdad salió a la luz. Blackwood había ordenado el asesinato de la profesora Whitmore para proteger los secretos del Círculo. El caso estaba cerrado, pero la sensación de victoria era agridulce. La profesora Whitmore había pagado el precio por buscar la verdad, y aunque su asesino estaba tras las rejas, sabía que el Círculo de la Sabiduría aún existía, esperando en las sombras. Y yo, Jack Harper, seguiría buscando la verdad, sin importar cuán oscura fuera, porque en una ciudad como Nueva York, la verdad siempre tiene un precio.